Buenas tardes a todos y a todas. Henos aquí, nuevamente, en otra emisión del canal. He notado ya hace un tiempo que ese es como el saludo oficial del canal, ¿no? He visto que otros youtubers importantes, grandes, que reúnen a masas populares de lo que es el ámbito de internet, tienen un saludo fijo. Bueno, yo también tengo uno, digo, son las tardes, buenas tardes a todos y a todas. Henos aquí nuevamente, en otra emisión del canal. Y es el hecho de que, bueno, nos vemos aquí en otra emisión. Ha habido suscriptores que me han dicho que tenían ganas de volver a hablar de mitos, ¿no? Que hablemos de mitos, ¿no? Ellos lo tiran así, muy en abstracto, hablemos de mitos. Entonces he decidido que sería buena idea hablar de un mito que a mí me gusta mucho, ¿no? El mito sobre la cosmogonía. Que se recoge mayormente en un texto llamado Teogonía de Hesíodo. Lo tengo aquí, lo muestro como si eso hiciera alguna diferencia, ¿no? Como que si lo muestro en la pantalla va a ocurrir algo mágico y entonces los contenidos del texto van a pasar por la pantalla y van a acceder a sus cerebros. No es así. Pero bueno, lo muestro porque es un lindo libro. Mirá qué lindo que es. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la mitología judeocristiana, que es la mitología que mayormente hemos heredado, con la mitología griega. Según los judeocristianos y la tradición judeocristiana, el mundo ha sido creado por Dios a partir de la nada, de modo tal que antes de la intervención divina de esta deidad, llamada Jehová, Yahvé o Alá, depende de la tradición judeocristiana islámica, antes de ese mundo no había absolutamente nada. Y a partir de la nada, y no de otra cosa, siquiera a partir de sí mismo, este Dios ha creado el mundo. Bien, también ha creado a los humanos. Recordemos el mito del Génesis, de Adán y Eva, que fueron creados a partir del barro en un primer momento, y luego primero fue Adán y después a partir de Adán Eva. Podríamos hablar en extenso de eso, pero lo que diferencia a los sistemas míticos helenos, es decir, griegos, es que estos no concebían que el mundo o el ser humano haya sido creado por dioses. Esto no es así. Para los griegos, el mundo es eterno. La palabra eterno significa siempre fue, siempre es y siempre será. Y los dioses son seres de una mayor calidad ontológica dentro del universo que es eterno. ¿Qué quiere decir tener una mayor calidad ontológica? Tener una mayor realidad que otros seres que también tienen realidad. Por ejemplo, en comparación con un mortal tiene una videncia reducida acerca de los fenómenos del mundo. En efecto, solamente puede ver los que tiene frente a sí, solamente puede escuchar aquello que llega como un rumor a sus oídos, solo puede tener una percepción olfativa de lo que llega como un aroma cerca de él. En cambio, los dioses tienen mayor calidad ontológica en este sentido porque son omnividentes. Un dios puede estar en la cima del monte del Olimpo y sin embargo puede ver lo que hacemos en la reclusión de nuestra habitación. A su vez, el humano es mortal, es una existencia limitada por el tiempo, existe durante cierto periodo, se desarrolla y muere. El Dios no puede morir, es un ser de una existencia potencialmente infinita, no puede morir, puede nacer, con lo cual, de hecho nacen, con lo cual su existencia tiene un principio en el tiempo, pero no tiene un final. Son inmortales, una mayor calidad ontológica, un mayor grado de realidad. Ahora bien, ninguno de estos dioses jamás creó el mundo, el universo o a los hombres, para nada. Entonces, la teogonía es un intento de los griegos por explicar las primeras cosas que pasaron. Es decir, los griegos conciben que el mundo está regido por Zeus. Zeus es el rector del universo, es quien lo gobierna. El orden de todas las cosas que existen está reglamentado por un poder soberano que es el de Zeus, pero esto no siempre fue así. Entonces, el mito de la teogonía trata de explicar por qué el orden de las cosas del mundo es tal cual es. ¿Por qué existen los dioses que hoy existen? ¿De dónde han surgido? ¿Y por qué el poder entre los dioses se distribuye de cierta manera cuando bien podría haber sido de tal otra? Reparemos un segundo en la palabra teogonía. Viene de dos palabras griegas, theos, que significa Dios, y agón, que significa batalla. Es decir, que la teogonía va a hablar de una batalla entre los dioses. Para que Zeus se haya establecido como soberano del universo, tuvo que haber una disputa de poderes entre los dioses. Para ser exactos, y aquí nos vamos metiendo en la teogonía, según nos cuenta el poeta Hesíodo,
El universo, según los griegos, ha tenido 3 soberanos, no 1, no 2, 3 soberanos, que se han ido sucediendo porque cada uno de los posteriores destronó al anterior. Entonces, según la teogonía, la primera cosa que fue, y no está diciendo que con esto haya comenzado el mundo, porque el mundo es eterno, tampoco es que se mete en demasiado detalle para explicarlo, pero la primera cosa que existió fue la divinidad llamada Caos. Caos, si bien en la palabra, en el lenguaje castellano contemporáneo lo usamos como desorden, no tenía ese significado entre los griegos. La palabra chaos significaba abertura, estaba emparentada con la palabra de bostezar, y quiere decir que esta divinidad fue la abertura primera en donde existieron las primeras cosas. Otra de las primeras cosas que existió, y no se dice cuál existió primero, ni tampoco se dice que una haya sido el origen de la otra, sino que la segunda cosa de la que habla Hesíodo que existió junto con Caos fue Gea. Gea es la tierra, todo esto que nosotros estamos pisando, el ancho mundo sobre el que se paran nuestros pies, esa es Gea, una diosa femenina, la primera de las diosas que tiene un género, es mujer. La tercera cosa que fue Tártaro. Tártaro es el conjunto de pasajes subterráneos donde luego van a ir a parar todos los seres murientes cuando surjan seres murientes, porque en esta instancia del universo no los hay. Y la cuarta cosa que fue Eros, la potencia unitiva, el amor, lo que hace que exista atracción entre los seres que se atraen, que copulan y que tienen generación entre sí. Ahora bien, de Gea nació espontáneamente una divinidad, Urano. Urano es el cielo, a Urano se lo llama el estrellado. De hecho, para la cosmología griega antigua, si nosotros salimos a la calle y miramos hacia arriba una gran bóveda celeste que durante las noches es oscura y estrellada, eso no es otra cosa que el cuerpo del gran Urano, que tiene unas dimensiones exactamente idénticas a la de Gea, la Tierra, que es su madre. De Gea surgió Urano, espontáneamente, sin que haya intervención sexual de ninguna otra divinidad. Sin embargo, cuando existió Urano, Urano se proclamó como el primer soberano del cosmos, el primer soberano del universo, y fue mediante el uso de la fuerza que se impuso a la segunda gran potencia divina que era Gea. ¿Cómo? ¿De qué manera? Urano se echó sobre Gea, cual se echa un animal sobre otro para copularlo. Urano se echó sobre Gea y comenzó a copularla, comenzó a penetrar a Gea. Sí, se ve que el cielo tenía testículos. La penetraba y Gea concebía a hijos dioses. Pero estos hijos dioses, como el cielo y la tierra estaban pegados el uno sobre el otro copulando, estos hijos no podían emerger hacia el exterior. Entonces quedaban atrapados en el vientre de Gea. Gea se iba hinchando y esto le producía cada vez más dolores. Entonces, aquí se ve que hay un primer impulso de rebeldía contra el primer soberano, que fue el gran Urano, porque Gea, cansada de los abusos de Urano, planificó con sus hijos, o le solicitó a estos, que se rebelaran contra el padre, aunque los hijos que estaban encerrados en el vientre de Gea estaban aterrados y no querían rebelarse contra el padre. El único que sí aceptó rebelarse contra el padre fue el menor de los hijos de Gea, llamado Cronos, el de mente retorcida, dice Hesíodo. Y sí, la palabra Cronos, si bien es el nombre de este dios, también significaba tiempo en el lenguaje griego antiguo. Entonces, Gea le otorga a Cronos una hoz. Una hoz es un elemento de siega con el cual los campesinos segaban las cosechas de trigo y las cortaban, las rebanaban. Era un elemento tajante, cortante. Ahora bien, uno dirá, ¿cómo puede ser que la tierra le dé una hoz a un dios? ¿Y de qué tamaño tendría que ser esta hoz para que rebane los testículos del cielo? Porque ¿qué tamaño tendrían los testículos del cielo? No lo sabemos, el mito no lo explica y no interesa demasiado. Pero en uno de los momentos en que Urano penetra a Gea, agazapado Cronos detrás de un recoveco, cercena los genitales de su padre, y como quien dice, santas cachuchas, me han cercenado los genitales. El cielo se despega de la tierra y se abre el campo exterior, es decir, el espacio vacío que hay entre el cielo y la tierra. Y los dioses
que estaban encerrados en el vientre de Gea emergen. Es decir, que por acción de Cronos se inicia la serie de sucesos en el mundo entre el cielo y la tierra, o sea que el nombre de Cronos responde a que se inaugura la secuencia de las cosas históricas que van a ocurrir. El tiempo ha abierto la historia, porque ahora se ha destronado al primer soberano del universo, que fue Urano, y ahora quien domina es Cronos. Cronos, ahora como rector del cosmos, es quien le imparte el orden al universo y comienza a repartirlo entre sus hermanos. Se casa con su hermana Rea, hay mucho incesto entre las generaciones divinas, y sin embargo, si bien ahora Cronos tiene la soberanía sobre el universo, su padre, Urano no murió, no puede morir, es un dios, simplemente fue castrado. Urano vaticina que así como él fue destronado por uno de sus hijos, Cronos también lo sería. Aterrado por esto, Cronos, que ya había repartido el universo entre sus hermanos, entre Rea, entre Jápeto, entre Ponto y tantos otros cuyos nombres ahora no me vienen del todo a la mente, Cronos tenía miedo de tener hijos porque estos hijos podrían rebelarse contra él. ¿Qué hacía entonces Cronos? Cada vez que su esposa Rea concebía a un hijo, Cronos lo devoraba. Al devorar a sus hijos, evidentemente no los mata, un dios no puede morir, entonces quedaban retenidos en el vientre y se vuelve a repetir la historia de los dioses cautivos en un vientre, así como los titanes, que son la segunda generación de dioses, quedaron encerrados en el vientre de Gea. Ahora los que posteriormente serían conocidos como los olímpicos están encerrados en el vientre de Cronos. ¿Quiénes son los olímpicos? Bueno, Deméter, Hera, Poseidón, Hades, y quien nace en última instancia es Zeus. Sin embargo, el nacimiento de Zeus es bastante peculiar. No sé si la música estará muy fuerte, pero no me voy a parar a arreglarlo. Sí, está muy fuerte. Voy a pararme a arreglarlo. Otra vez frente a frente. Cuando Zeus está por nacer, Rea, que estaba adolorida por lo que sufrían sus hijos, quiso planificar un ardid para engañar a Cronos y que no se comiese a Zeus. Entonces, aconsejada por Gea, su madre y abuela de Zeus, acordaron que envolverían en pañales a una roca y esa roca se la presentarían a Cronos como su último vástago. Cronos devoró la roca y Zeus fue escondido de su padre en la isla de Creta, que está al sur de Grecia. Allí fue criado por una cabra llamada Amaltea, que lo amamantaba. ¿De dónde salió esa cabra? No tengo idea, no me acuerdo, tendría que buscarlo. Pero la cabra crió a Zeus hasta que éste fue vigorosamente un adulto. Y cuando Zeus se convirtió en adulto, sabía que no podría rebelarse contra su padre Cronos y contra los titanes luchando por sí mismo. Entonces planifica otro ardid, tal vez según las versiones de los mitógrafos. En el caso de Hesíodo, por ejemplo, no se especifica del todo, pero mediante un ardid logra que su padre vomite a sus hermanos, vomita en el orden en el que se fue comiendo a los hijos, los va vomitando en el orden inverso. Es decir, que vomita primero lo último que se ha comido. Lo primero que vomita es la roca, luego vomita a Hades, a Poseidón, a Hera y a Deméter. No sé si fue en ese orden que fueron concebidos, pero así los mencioné yo, así que ya fue. Entonces, estos dioses toman una morada en el monte Olimpo y desde ahí se organizan para rebelarse contra los titanes y disputarse contra estos el orden del cosmos. Entonces se genera una nueva guerra entre los dioses, en el que el bando de los olímpicos, se llaman olímpicos porque habitan en el monte Olimpo, se disputan la soberanía con los dioses de Otris. Se llaman los de Otris o titanes porque habitan en el monte de Otris. Entonces, con ayuda no solamente de estos hermanos, sino también de otras criaturas como los cíclopes y los hecatónquiros, Zeus logra vencer a los titanes, y puesto que ningún dios puede ser asesinado, son todos ellos encerrados en el Tártaro, donde están custodiados por los hecatónquiros, que fueron dioses, criaturas divinas, claves para vencer a estos titanes, y en compensación por haber sido proclamados soberanos
soberano del cosmos, el tercer soberano, a Zeus los cíclopes le forjan el rayo. Entonces, a partir de ese momento, Zeus es el que porta el rayo. Siempre consideramos equívocamente que un dios es dios de algo, de algún elemento de la naturaleza, porque es propio de su naturaleza ser dios de ese elemento. No, en los mitos griegos ese dios tiene potestad sobre un elemento porque la secuencia de hechos del mito así lo quisieron. Zeus no es naturalmente dios del rayo, sino porque se lo otorgaron y se lo regalaron los cíclopes, por eso él tiene potestad sobre el rayo. Y no me voy a explayar más de aquí porque si no los videos quedan largos, todo el mundo llora, todo el mundo se queja y bla 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 y no es dinámica la cosa. Entonces esa es la historia de cómo hubo tres soberanos en el cosmos. Lo que trata de hacer Hesíodo es explicarnos por qué Zeus es el soberano y por qué la Tierra y todos los anchos rincones de la Tierra están repartidas así. De hecho, Poseidón fue dios de los océanos porque cuando se hizo la repartija del cosmos le tocaron los océanos. Hades es el señor del inframundo porque cuando se repartieron los tres hermanos el cosmos le tocó el inframundo. Y Zeus se ha quedado para sí el regimiento de la tierra y de los cielos. Demeter y Hera no tenían mucho que acotar. Hera se casó con Zeus, hermana y esposa, incesto por dos lados, alegría para todos. Y Demeter era la diosa que hacía que de la tierra crecieran los frutos que comen los hombres. Sin más para decir por ahora y para acortar el video que ya debe estar demasiado largo, mi nombre es Dosilazo, si hay links los dejaré abajo. Yo les aconsejaría que me sigan en la página de Facebook, no tanto en Instagram porque ya no tengo Instagram y no le veo mucho sentido seguirme por ahí, tampoco por Twitter porque no uso mucho el Twitter y no le veo mucho sentido seguirme por ahí, pero sí a la página de Facebook porque soy muy activo en ella y escribo cada tanto algunas cosas interesantes para que veamos entre todos. Y bueno, nada, aquí me despido, ya me he despedido, así que corto la grabación y nos vemos en la próxima.